Buenas tardes todos. Doctores, muy buenas tardes. Veamos, tengo siete nada más. Doctores, ¿me reciben adecuadamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches, pues aquí repitiendo con ustedes. Repitiendo. Tenemos servicio a grupo de ayer, ¿verdad? Es Sí, doctor. Guadalajara, Monterrey y Mérida. Es correcto. Bueno, pues un abrazo para todos. ¿Les parece si empezamos? Porque ven que ayer les robé 26 minutos. De más, de más. Hoy es un poquito más corta la presentación, pero de todas maneras, yo sé que allá en Guadalajara deben estar esperando darle una buena goleada a la América, ¿verdad? Entonces el partido va a empezar temprano. Vamos a empezar temprano nosotros hoy aquí. Nada más déjenme ver cómo me muevo. Ok. A ver, es acá. Díganme si ya tienen la imagen en pantalla completa, por favor. Sí, doctor, la tenemos, Sí, se está doctor. captando. Ok, bueno, hoy vamos a platicar sobre ablación, un poquitín de ablación. Y ayer les comentaba que las técnicas ablativas son crioablación, electroablación y fotocoagulación con láser. La realidad es que hoy, y más con el advenimiento del láser y el dominio de las frecuencias y las longitudes de onda con el láser, la crio está cayendo prácticamente en desuso. Tiene algunas indicaciones, pero nada que un buen equipo de electrocirugía complementado con un buen equipo de láser no puedan hacer. Entonces, cuando un consultorio ya tiene equipamiento con láser y electrocirugía de alta frecuencia, pues la verdad hay que empezar a buscar, empezar a buscar algún incauto que les compre la crio, por favor, el equipo de crio. Pero vamos a revisarlo, todavía tiene uso, actualmente todavía lo utilizamos, principalmente en lesiones virales y en lesiones de ectopia, con muy buenos resultados, tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, y vamos a revisar un poquito. Las técnicas de ablación son, les decía yo, la criocirugía o crioablación, la electrocoagulación o electroablación, la termocoagulación que ya no está en uso, ya no sé, ya está sí, totalmente descartada, pero existió y hay que saberlo como un antecedente, termocoagulación o termoablación, y la vaporización o fotoablación con láser. Láser CO2 es el que más estamos ocupando. Crioterapia. ¿Qué les podemos decir alrededor de la crioterapia? La crioterapia o la criocirugía o la crioablación es la destrucción local de las capas superficiales del epitelio cervicuterino por medio de aplicación de temperaturas inferiores al congelamiento. Generalmente utilizamos temperaturas de menos 40 grados centígrados o más frías, lo cual va a producir un efecto inmediato de necrosis tisular. La tasa de curación varía entre el 27 al 96%, dependiendo mucho de el entrenamiento del cirujano, la habilidad del cirujano para tomar buenas decisiones en relación a qué potencia y qué equipo va a utilizar, qué gas va a utilizar, cuánto tiempo lo va a dejar, qué friopovo va a utilizar. O sea, todas estas variables son las que dan este margen tan amplio del 27 al 96% de éxito. Mecanismo de acción. Pero ahora, vamos a ver. Mucho tiempo se utilizó también para tratar lesiones de grado menor. Y a criterio de ustedes, doctores, con lo que han venido escuchando a lo largo del diplomado, ¿dónde utilizaríamos hoy la crioterapia en el cervix? No se me amontonen, doctores. ¿En qué casos o diagnósticos, doc? Ajá, sí, ¿en qué casos o diagnósticos lo ocuparíamos? Bueno, usted lo dijo en un principio, ¿verdad? Yo creo que la ectopia es una buena indicación. Sí. Y a lo mejor lesiones menores,
Sí, ¿de qué tipo? Epiteliales. Sí, pero ¿de cuál de los dos epitelios? Escamoso. Escamoso, así es. Recuerden que en glandulares no hay lesiones menores y mayores. Las lesiones glandulares precursoras, la única es el adenocarcinoma in situ y lo demás ya es invasor. Pero esa es pregunta con jiribilla para el examen, pero no se vayan con las fintas, ¿verdad? Bueno, entonces en lesiones menores estaba indicado. ¿Cuál sería la desventaja de utilizar una ablación frente a una escisión en una lesión escamosa menor? El área donde se encuentra la lesión. ¿Por qué? ¿Por qué sería esa una desventaja o una contraindicación? Por las bueno, los efectos secundarios que puede causar, por ejemplo, en el endocervix. Ujú. ¿Cuál sería otra? Eso es cierto, el endocervix se puede ver afectado y generar con relativa frecuencia una estenosis de canal cervical. Los deseos de paridad de la paciente. ¿Cómo se veían afectados? Con una ablación, con una crioablación. No, o sea, en caso de una lesión menor, por ejemplo, para darle manejo excisional, por ejemplo, en una paciente que es nulligesta o que tiene todavía deseos de paridad, pues convendría más darle crioterapia, ¿no? Pues la crioterapia es la crioablación. Hablamos de lo mismo. Bueno, al producir una necrosis tisular, pues también no podríamos tener posibilidades de mandar nada a patología, ¿no? Esa es la principal contraindicación. No contar con una pieza para estudio histopatológico. Lo que les voy a platicar ahorita, doctores, tiene únicamente a título personal. Yo, Rafael García Balboa, su servidor y amigo, cuando vengan aquí a Tlaxcala será un placer atenderles. Eh, si voy a tratar el cervix, prefiero hacer una decisión sobre cualquier otra alternativa. ¿Por qué? Porque tengo una pieza quirúrgica que me permite estudiar y porque siempre anda rondando en mi cabeza la posibilidad, aún con biopsias que demuestren un diagnóstico, de una invasión no esperada. Ante ese fantasma, si yo voy a tratar el cervix, prefiero hacer una decisión. Prácticamente no utilizo ablaciones. Hemos visto en una buena cantidad de ocasiones que las ectopias vienen asociadas con una infección por virus papiloma humano subyacente, con lesiones generalmente de grado menor, pero también con mucha frecuencia me confunden el adenocarcinoma con una ectopia. ¿Tienen algún concepto que compartirme alrededor del adenocarcinoma antes de que avancemos en la ablación? Yo ya les dije ayer uno, colposcópicamente el adenocarcinoma in situ es indistinguible del adenocarcinoma invasor. Ahora, platiquen ustedes algún concepto así, ¿qué saben del adenocarcinoma? Pues sería lo que usted había comentado la vez pasada, ¿verdad? Que era importante cuando veíamos una lesión que veíamos que se introducía, íbamos checando ahí la profundidad, pero que sobre todo que en cuanto a las líneas celulares, era una sola línea celular, vaya en esa, y entonces siempre era invasor cuando lo encontrábamos ahí. Sí, es muy posible, también es un buen concepto. Y desde el punto de vista de colposcopía, porque eso no lo hemos platicado, y es una asignatura que tengo pendiente para el plan de estudios, platicar más, profundizar en el adenocarcinoma. Creo yo que el verdadero coco, el dolor de cabeza para el colposcopista, sobre todo para el colposcopista Nobel, es el adenocarcinoma. Primer concepto, indistinguible, el in situ del invasor. Y segundo, ahí les va. La presentación colposcópica más frecuente del adenocarcinoma es la que simula una metaplasia inmadura. Simula una metaplasia inmadura. Y ahora dígame cuántas pacientes no ven con metaplasia inmadura. Y lo que sigue, la frecuencia con la que me confunden metaplasia inmadura con ectopia glandular es increíblemente grande. Entonces, si nosotros hacemos aquí vamos a decirlo así, una correlación de datos, decimos que existe siempre la posibilidad de una invasión no esperada.
Me confunden con muchísima frecuencia metaplasia inmadura con, con ectopia glandular. Y la presentación más frecuente del adenocarcinoma, que no lo puedo distinguir si es invasor o si es in situ, es la que simula una metaplasia inmadura. Entonces, fíjense, con esta relación de hechos, con esta correlación, podríamos confundir o dejar pasar por alto una cantidad interesante de diagnósticos de adenocarcinoma, ¿sí? Porque los confundimos con ectopia, les aplicamos un tratamiento ablativo, no tengo pieza y no me di cuenta que estoy haciendo una ablación sobre un carcinoma, a un adenocarcinoma. No sé si han revisado un poquito la frecuencia a lo largo de los años. La curva del adenocarcinoma viene en incremento, incrementándose, incrementándose, incrementándose. Hay nuevos conceptos. Anteriormente creíamos que el adenocarcinoma, decíamos, era el cáncer de las monjas, porque se daba en pacientes que no habían consumido anticonceptivos, que no tenían factores de riesgo como el número de parejas excedidos o que a veces eran núbiles, ¿sí? Que no tenían nada que ver con la infección por virus papiloma humano. Cuestiones que han cambiado radicalmente. Hoy sabemos que sí tiene que ver con el virus papiloma humano y que el genotipo más frecuentemente involucrado en el adenocarcinoma es el 18. Esto también rompe la teoría de la fisiopatología, de cómo ingresa el virus con una fractura, una microfractura, una microlaceración de la superficie del epitelio. Pero entonces, ¿cómo explico la presencia de un genotipo viral en las lesiones glandulares? Eso ha cambiado. Hoy sabemos que posiblemente la prima infección se da en la unión escamocolumnar y afecta a las células glandulares antes de que entren al proceso de metaplasia. Y entonces por eso es que ya una vez que entran en metaplasia, ya va la infección del virus, ya hay una atipia glandular, que en el mejor de los momentos, en el mejor de los escenarios, es una sola línea, pero in situ, está respetada la membrana basal. Y entonces simula una ectopia glandular, cuando en realidad estamos frente a un adenocarcinoma. Por esos conceptos, yo prefiero tener una pieza quirúrgica que la mande a analizar. Lo primero que dígame usted. Entonces, bueno, o sea, en relación a esto este concepto que estamos platicando, entonces tendríamos que, por ejemplo, tomar una muestra o un muestreo en cualquier paciente que nos venga con una ectopia. Pues de hecho así lo hacemos, doctor. Todas las que pasan a estudio genitoscópico, todas se les hace un cepillado endocervical. A todas. Ok, pero por ejemplo, en colposcopía, por ejemplo, al hacer una colposcopía, ¿no estaría indicado, por ejemplo, hacer una biopsia con sacabocado en cualquier ectopia? Pues podríamos no justificarla. No estaría por demás, o sea, hace más interesante su aportación, no estaría por demás. Hay que poner ¿O qué paciente elegiría usted? ¿Qué Sí, paciente elegiría usted? Oye, ¿sabes qué? A esta paciente por esto y esto, ¿verdad? Porque pues, sí es cierto, o sí, sea, a lo mejor no lo vamos a hacer con todos. claro, eso sí. Fíjese que sí, y es aquí donde viene ya el desarrollo de la experiencia y el estar observando. Hay que observar muy detalladamente la cetorreacción en el epitelio glandular. Muy detalladamente, todas las pacientes, observar el epitelio glandular para ver ese cambio sutil en la intensidad de la reacción, en la densidad del tejido reactivo, en el borde, vamos a decir, el borde de la cresta, el signo del borde interno, pero todo eso dentro del territorio glandular. Y sí podríamos llegar a identificar una diferencia. Una pequeña diferencia. Y eso que me dice a mí, este grupito de vellosidades las veo diferentes, las veo muy diferentes. Ejemplo, tienen una morfología absolutamente glandular, pero no veo el vasito central. Ay Dios, ¿por qué no veo el vasito central? Porque está aumentado el índice proteico en esas células que ya son atípicas y entonces hay menos transparencia y entonces no me permite ver ese vaso central. Por ejemplo, ¿no? Eso no es algo que ustedes encuentren en un libro de texto. Eso es en mi experiencia con el adenocarcinoma. Entonces, ese pequeño pedacito, y luego si tú lo observas con atención y está en la orilla de la ectopia, no se mezcla en lo más mínimo
ni tantitito, como si fuera agua y aceite con el epitelio escamoso. Esa es la presentación menos frecuente. Hay una lesión densa en la orilla, en la unión escamocolumnar, pero que no tiene ni tantitita mezcla. Cuando tú observas la maduración de la metaplasia, vas viendo un paso gradual de la morfología glandular hasta la consolidación de la metaplasia, que está totalmente plano. En este caso no se ve ese patrón y sí observas una separación rotunda con el epitelio glandular en la unión, con el epitelio escamoso en la unión escamocolumnar. La otra, si ustedes, esta es la segunda, la que les acabo de describir es la tercera presentación en orden de frecuencia. La segunda es cuando se presenta en la zona de la ectopia o de la aparente ectopia un patrón como en rejilla en blanco y rojo, se alternan como cuadros, como si fuera una cuadrícula en blanco y rojo, blanco y rojo, blanco y rojo. O sea, hay un veteado rojizo en un territorio blanquizco. Eso también es de llamar la atención. Pero de que se confunde con ectopia, se confunde con mucha frecuencia con ectopia. Y entonces esa es otra de las razones por las que yo me digo a mí mismo, si voy a tratar un cervix y si se me pudo haber pasado no ver un adeno que me está picando los ojos y no lo vi, pues si tengo pieza quirúrgica me van a decir, aquí hay un adeno, me van a decir, es invasor o es in situ, tiene tal extensión, si es invasor a tantos milímetros se corta y ya no vimos si prosigue o si está, el borde es positivo o tenemos tal margen de seguridad después del borde, del límite de la lesión y tengo un borde negativo endocervical. O sea, me da información y me permite tomar decisiones para el qué sigue. ¿Sí me doy a entender, doctores? Sí, Sin claro, embargo, doctor, aclaro. porque, ay, perdón, porque yo digo en todo caso es porque no sabemos si es una lesión mayor o menor que entra al canal o un adeno que sale, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces yo prefiero tener una pieza quirúrgica, pero eso soy yo, se los digo a título personal. Si repasamos la literatura hoy al alcance, no se mencionan los conceptos que yo les estoy diciendo, ¿sí? Está muy claro que las lesiones menores tienen un manejo que es variable desde la conducta expectante hasta la escisión. Tenemos muy claro que las lesiones mayores escamosas se tratan todas con escisión independiente de la edad y la paridad de la paciente. Tenemos clarísimo que las lesiones glandulares obligan a una escisión tipo 3 o una cilindrectomía y de acuerdo al resultado vemos el que sigue. O sea, está bien claro las reglas del juego, pero yo les comento, observo esa curva en incremento de la morbilidad, frecuencia y morbimortalidad del adenocarcinoma, la dificultad para diagnosticarlo por colposcopía, ¿sí? La frecuencia con la que se confunde una ectopia real con una metaplasia inmadura y tomando en cuenta que la presentación más frecuente del adenocarcinoma es la que simula una ectopia, pues ante todo eso prefiero tener, si voy a tratar una ectopia, hacerle una excisión y mandarla al laboratorio a estudiar. Pero es a título personal, doctores. No les estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo. Usen su criterio concretamente, ¿verdad? ¿Algún otro comentario alrededor de estos conceptos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces continuamos. Regresemos a crioterapia. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El aplicar una temperatura por debajo del congelamiento tisular va a producir deshidratación y concentración tóxica de electrolitos por la extracción de agua que esto produce. Cristalización de las membranas celulares con ruptura de las mismas. Definitivamente hay un choque térmico por la éstasis vascular y el trombo prácticamente que provocamos ahí en ese territorio de irrigación capilar. Esos son los mecanismos de acción, 4 básicos: deshidratación, cristalización, choque y éstasis vascular. ¿Sí? ¿Qué agentes son los que utilizamos? Utilizamos dióxido de carbono, que me va a producir una temperatura de menos 78 grados centígrados, freón, que me lleva de menos 22 a menos 81 grados centígrados, óxido nitroso, que es el agente que con mayor frecuencia utilizamos, que me lleva a los menos 89 grados centígrados, y el nitrógeno líquido, muy efectivo, carito, me lleva a menos 189 grados centígrados. Los mejores resultados se han obtenido con el óxido nitroso, debido a que este gas es de fácil manejo, de un costo accesible y de un aprovechamiento en los tejidos adecuado. Los mejores resultados son óxido nitroso, doctores.
Los tipos de criocirugía, o sea, ¿qué produce? ¿Cómo? De acuerdo al criotopo que estén utilizando, se puede producir una crioadhesión, criocoagulación o criodestrucción de los tejidos, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de ablación por congelamiento: crioadhesión, criocoagulación y criodestrucción, que van en función de la superficie congelada, por decirlo de esa manera, de la temperatura de congelamiento utilizada, que obviamente va en función del agente utilizado, y de la forma que tiene el criopobo utilizado. Factores que intervienen, bueno, ya me adelanté un poquito: tipo de criopobo, sí, obviamente las características del cervix son las que nos dictan en conjunto con el defecto a corregir, la superficie que vamos a congelar, ¿sí? La presión de ataque, la congelación adecuada de acuerdo también a la densidad del tejido que estamos tratando, y siempre, en todo donde está involucrada la oncología, dejar un halo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Un margen de 2 a 3 milímetros por fuera de los límites del defecto o de la lesión, que me permita asegurar, pues vamos a decir que abarcamos toda la lesión, que destruimos todo el defecto. ¿Cuáles son las indicaciones de una buena crioterapia? Pues tenemos indicaciones en cervix, en vagina, en vulva y en periné y recto principalmente. En ano ya no se utiliza dentro del congelamiento. En cervix, procesos inflamatorios crónicos, lesiones virales, lesiones intraepiteliales menores localizadas, superficiales y que no se introduzcan al canal endocervical. Tratamiento de tumores benignos como pólipos o quistes de Nabot y la ectopia cervical. Aquí quiero hacer un paréntesis en pólipos. Primer concepto: ya no está indicado extraer los pólipos por torsión. ¿Por qué? Porque algunos pólipos traen una irrigación que se origina en el endometrio. Tienen un vaso interesante en el pedículo, que en el momento en que tú lo tratas, puede retraerse, y después de un tiempo, por ejemplo, una vez que se descongela, que se cae la porción necrosada del vaso, empezar a sangrar copiosamente y ya queda fuera de nuestro alcance el control de esa hemorragia. Recuerden que se retrae, es un vaso en espiral que tiene su origen desde el endometrio y que puede generar problemas. Para una escisión lo mismo, hay que valorar muy bien la posible irrigación de ese pólipo. De hecho, yo les diría que pólipos mayores a 1 centímetro, antes de intentar hacer una torsión, hacer una escisión con asa, hacer una ablación, hagan un ultrasonido, valoren la irrigación de ese ultrasonido con un Doppler color y después toman la decisión, ¿sí? A veces es tan simple como ligar el vaso. Si hacemos un poquito de tracción, hacemos un punto, puede ser un punto simple, puede ser un punto transfictivo, yo prefiero los transfictivos, o incluso un punto en cruz transfictivo, y una doble ligadura, y en medio de los 2 puntos, pues haces tu corte, y bueno, ya, buenos puntos para que no sangre ese vaso, ¿sí? Bueno, eso es lo que tendría que decirles a nivel de pólipos. Los quistes de Nabot, doctores, no sé por qué se menciona tratar quistes de Nabot. El quiste de Nabot es uno de los componentes de la zona de transformación. Y si recordamos qué es una zona de transformación o qué es una metaplasia es un cambio fisiológico en donde un epitelio maduro se está transformando en otro epitelio maduro, ¿sí? Y los signos colposcópicos de la zona de transformación o sus componentes son orificios, criptas y quistes. Luego, entonces, un quiste es una presencia, es un signo fisiológico. No tendríamos por qué tratar absolutamente nada en ese quiste, pero bueno, lo mencionan. En vagina, lesiones virales. En vulva, lesiones virales, ¿como cuáles? Como los condilomas, ¿sí? En periné y recto, también lesiones virales, que están aquí involucradas las lesiones por PPH. Una lesión por este virus de herpes virus, por herpes simple, yo no diría que el mejor de sus tratamientos fuera una crioterapia. La técnica: informar al paciente del procedimiento, en qué consiste, por qué se lo estamos haciendo, cuáles son los posibles riesgos y las reacciones indeseables al congelamiento del cuello o de la zona que vayan ustedes a tratar. Tenemos que colocar al paciente en la posición adecuada, una posición ginecológica,
tener previamente una colposcopía, un diagnóstico por colposcopía y un resultado histopatológico de la lesión a tratar. Recuerden que una lesión mayor, lo que era, antes incluíamos el NIC2, o sea, había la displasia leve, NIC1, displasia moderada, NIC2, displasia severa, NIC3. ¿Sí? Hoy las lesiones mayores engloban al NIC2. Entonces el NIC2 ya no es para una ablación, el NIC2 es para una escisión, es una lesión mayor. Entonces, para la crioterapia o ablación, vamos a utilizar únicamente lesiones menores que no se introducen al canal cervical y que tienen un respaldo histopatológico del diagnóstico. Colocamos el criopobo seleccionado sobre el cérvix y realizamos un congelamiento durante 5 minutos. Pasado esos 5 minutos, no retiren el criopobo, esperen a que se descongele y ya después de que se haya descongelado, lo retiran. La regla no escrita es aplicas frío 5 minutos y esperas 5 minutos antes de retirar el instrumento. Observar el cráter sobre el cérvix, ¿sí? Veamos que no hay ningún problema, sobre todo con hemorragias. Veamos tu paciente si está estable. Recuerden cuando usamos óxido nítrico, puede haber cierta absorción sistémica que genere una reacción sistémica. Generalmente es una ligera cefalea, rubor facial, pero algunas pacientes pueden tener incluso vómito, mareo, vértigo y vómito, ¿sí? Entonces, vigilen a su paciente antes de retirar, antes de pedirle que se levante. Finalmente, retiramos el espejo vaginal, observa a tu paciente, verifica su estabilidad clínica y entonces ya damos por terminado el procedimiento y le damos pues las indicaciones que siguen. Recomendaciones generales al paciente. Durante 15 minutos más debes dejarla en reposo en tu consultorio, generalmente en la misma mesa, en el mismo sillón ginecológico. En caso de mareo, cefalea, náusea y vómito, esperar el tiempo suficiente a que estas molestias pasen y ya no den más lata. Un reposo relativo en su domicilio, evitar el contacto sexual, generalmente de 4 a 6 semanas. ¿Sí? Podemos indicar algunos AINES suaves. Lo más que puede pasar es un poquito de cólico como reflejo, una contracción uterina que genera cólico. Y bueno, advertir a tu paciente que va a presentar una secreción vaginal amarillo transparente, no fétida, sí abundante, durante un periodo de 2 a 3 semanas posteriores al congelamiento del cérvix. Esa es la principal razón por la que las pacientes no muy aceptan la crio frente a un láser que no genera nada de descarga vaginal. Los efectos colaterales reportados, ¿sí? Puede ser cefalea, dolor tipo cólico, rubor facial, náuseas, vómito, hipotensión arterial, leucorrea abundante, ya hemos visto, es una secreción amarillo cristalina no fétida, ¿sí? Puede haber sangrado, definitivamente aquí sí puede haber sangrado, trastornos menstruales y una de las secuelas que con mayor frecuencia se reportan, aquí sí, es la estenosis cervical. Ahora, esto es hasta aquí la crio. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Algún comentario? Doc, Dígame yo usted. tengo duda en relación al tiempo de exposición, 5 minutos. Bueno, es que, por ejemplo, yo me asumo que la mayoría ya hemos manejado el criocauterio. Y Sí. generalmente, por ejemplo, con 2 minutos, ya 3, la paciente tiene un dolor importante. A ver, algunas pacientes, ¿verdad? Sí. Ya dependiendo, ¿verdad? El paciente que tiene dolor importante. Es importante que esos 5 minutos sean de una manera continua. ¿Puede ser fraccionado? Puede ser fraccionado, doctor. Y va con mucho también dependiendo del agente que esté usted utilizando. Si estamos usando nitrógeno líquido que alcanza menos 180 grados, no, créame que con 1 minuto basta. Con CO2. CO2, por ejemplo. ¿Sí? O óxido nitroso, vamos a decir, que son los agentes intermedios. ¿Sí? Sí lo podemos dar fraccionado, 2 minutos, y si fuera necesario, 1 minuto más. Ok. ¿Cuándo se genera el dolor? Generalmente el dolor se genera cuando inicia la isquemia del congelamiento. Una vez que la isquemia es completa, ya no se siente. Una vez que hay destrucción de las capas superficiales, que es a donde llegan algunas terminaciones nerviosas, ya es totalmente indolor. Vamos a decir, dicen las pacientes, entume, ¿sí? Ya entra en una etapa de anestesia. Mientras llega ese efecto,
es cuando duele. Por eso al fraccionarlo podemos decir 2, 30 segundos o 30 o 60 segundos de pausa, otros 2, 30 segundos de pausa, 1 minuto más, 30, no, aquí sí ya dejamos los 5 minutos de descongelar, porque ustedes arrancan, jalan en ese momento el criopobo cuando está congelado, se puede venir con todo y tejido. Entonces hay que esperar a que se descongele. El criopobo, el tejido ya no se va a descongelar así como se descongela el criopobo, ¿verdad? Oiga, y otra cosa, pues el cervix es un conducto fibromuscular, tiene mucha colágena, o sea, no hay mucho riesgo, por ejemplo, al hacerlo de una manera continua, 5 minutos, de producir algún tipo de daño que ahora sí nos redunde en una incompetencia. No por la profundidad a la que va a llegar, depende mucho del criopobo que utilice. Si usted utiliza un criopobo de 5 milímetros, máximo 10 milímetros de profundidad, y usted utiliza temperaturas que van de los menos 40 a los menos 80 grados centígrados, no va a haber ese daño. Si sobrepasamos 100 grados, menos 100 grados centígrados, ahí sí podemos tener mayores daños. Imagínense con unos menos 180 que produce el nitrógeno líquido. Sí. Y está documentado, Doc, por ejemplo, la profundidad, por ejemplo, de la congelación, ¿qué tanto milímetros o centímetros se congela del cervix? Mire, depende del tiempo de aplicación, pero vamos a decir entre 3 y 5 minutos de aplicación en temperaturas menores a los, bueno, no menores, que no alcancen los menos 100 grados, vamos a decir entre menos 70 y menos 100 grados, aproximadamente es de 2 centímetros de profundidad, aunque usted tenga un criopobo de 5 milímetros de profundidad. Ok. ¿Sí? Pero va mucho en función de la temperatura, del tipo de criopobo y del elemento utilizado, del agente de congelamiento. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias, mi doc. Gracias, gracias. Me encanta que participen, porque así se hace dinámica la plática. De otra manera tiene uno la sensación que estás platicando nada más frente a un monitor, y no así ya me dice, no, hay alguien detrás del monitor. Les agradezco sus participaciones, doctores. Bueno, vamos a ver en este momento, si ya no hay más comentarios alrededor de la crio. Doctor, Dígame. Sí, yo, doctor, una pregunta en cuanto a la técnica, no menciona si se le pone bloqueo a las pacientes, ¿no es necesario o sí No. se le pone? No es Que necesario. la técnica no es necesario. No lo mencionamos porque no anestesiamos a nuestro paciente, ¿sí? El mismo frío va a producir una total falta de sensibilidad. Perfecto. Doctor, buenas Solo noches. dice que al principio un poco de dolor Es al cólico principio, y cuando después empieza la ya. isquemia. Okay. Es lo mismo que cualquier tejido que no sea el cervix. Si han tenido la experiencia de aplicarse en un golpe hielo, los primeros 30, 40 segundos del hielo, o que vayan a una terapia física de rehabilitación a base de hielo, bendito sea Dios, no, duele re feo. Yo tengo esposa rehabilitadora y cuando vengo con mis lesiones de los partidos de tenis, luego me pone hieloterapia. Cuando ella dice hielo, yo tengo ganas de salir corriendo porque duele el canijo hielo, de veras que duele. Después de un ratito, pues deja de doler, pero mientras se genera la anestesia, duele feo. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tenía entendido por pláticas anteriores que ya casi está en desuso la crioterapia. Prácticamente, está en desuso. Le estoy dando todo este comentario como cultura general, Okay, porque vamos a estar trabajando con el tracto genital inferior y más de una paciente habrán recibido algún momento la propuesta de una crioterapia o habrán sido sometidas a una crioterapia y les van a lanzar preguntas y nunca sabe de qué me van a preguntar. Ejemplo, me pueden decir, oiga, ¿y por qué me dolió tan feo? Si no tenemos una buena respuesta, pues luego las pacientes hacen un buen diagnóstico de nosotros también, ¿verdad? Ajá. Es por eso, pero realmente, y de hecho se los decía al principio ahorita de la plática, si tú tienes tu consultorio equipado con un buen equipo de electrocirugía de alta frecuencia y un buen equipo de láser CO2, pues de verdad que la crioterapia ya no tiene lugar. Okay. ¿Dónde lo acomodas? Ajá, ¿Sí? sí, no, pues sí. ¿Sí? Pero bueno, es como cultura general. La verdad es que se lo estoy dando como cultura general, Sí. porque existe y en mucha bibliografía todavía la llegas a encontrar, ¿no?
Ajá, Y sí, todavía sí, sí. tenemos muchos médicos que utilizan y que tienen su equipo de crío y pues les digo, pueden llegar pacientes con nosotros y que te hacen preguntas sobre crío. Sí, sí, pues sí. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta de todos modos. Sí, sí, es Gracias, doctor. cultura general. Recuerden que si somos especialistas del tracto genital inferior hay que estar buzos para la pregunta que llegue por cualquier lugar. Bueno, Sí. el tema se llama ablación y la ablación no es nada más crío. ¿Sí? Tenemos también la termocoagulación. Actualmente, yo les diría que ya no es ni muy utilizado, no es utilizado, ya no se ocupa la termocoagulación por el dolor pélvico secundario a contracciones del útero, ¿sí? Y por el efecto del calor emitido hacia mucho calor hacia tejidos sanos. ¿Alguien tiene la idea clara de cuál es la diferencia de termocoagulación y electrocoagulación? No se me amontonen. No, la verdad no. ¿Verdad? Por eso deben tenerlo en mente porque o sea, ya no lo usamos. Y de hecho a mí, yo nada más conocí los equipos, pero no los utilicé. Hagan de cuenta que la termocoagulación es un cautín. Tiene un elemento metálico que se enreda alrededor de una pieza metálica también y corre energía por ella, energía eléctrica, pero su función de este filamento alrededor de la barra es generar calor. Entonces se llama termocoagulación porque prácticamente ese electrodo de acero se calienta al rojo vivo y tendría a ser gruesecito. Hagan de cuenta, es un cautín y la punta del cautín es la que aplicas en el cérvix hasta producir una adecuada destrucción de tejidos tomando en cuenta las criptas endocervicales. Entonces, grandísima frecuencia de estenosis cervical, ¿sí? Un gran porcentaje de recidivas porque, pues por lo mismo que estabas quemando muy rápido, ya no sabías hasta dónde llegar y si habías abarcado lo suficiente, y sobre todo la carbonización de los tejidos aledaños, ya no sabías tú hasta dónde tratar. Dices, ya traté toda la lesión, o no, era un poquito empírico ese tratamiento, ¿verdad? Se describe que el área debe ser tratada hasta la desaparición total del moco cervical, que es lo que nos decía, hasta aquí llegaron las criptas glandulares, ¿verdad? Muy empírico, muy salvaje, hubiera dicho mi padre que en paz descansa, eran curaciones de caballo, ¿no? Es literalmente un cautín y vas a quemar por calentamiento de un electrodo de acero inoxidable. Ya está en desuso, ya ni existen esos equipos, es cultura general. La electrocoagulación, esa sí sigue existiendo, es esferolisis. ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay destrucción de tejidos, sí, por la frecuencia que utilizan la frecuencia en la longitud de onda, pero hay paso de energía del equipo a la placa, de la placa a los tejidos de la paciente, y como tú cierras el circuito con el electrodo de esfera, atraes esa energía y generas ahí un arco eléctrico que va a producir esa destrucción de tejidos. También lo hace por calor, pero no tan exagerado como el calentamiento de una barra metálica al rojo vivo. No sé si me doy a entender en la diferencia. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, sí me di a entender. ¿Cuál es la diferencia entre electroablación o electrocoagulación y Bueno, termoablación o termocoagulación? ¿Sí? Una es es como calor la puro. energía que usamos en un electrocauterio quirúrgico. Sí, esa es la esfera, sí, totalmente. Y el otro era un cautín, como el que usan los técnicos electricistas para fundir la soldadura cuando están reparando un televisor o un radio, cosas de ese tipo. ¿Sí? Bueno, hay paso de corriente eléctrica al organismo, claro, y del organismo retorno hacia el electrodo. Hay un aumento de la temperatura por irradiación térmica, no por contacto directo con un cuerpo en ebullición, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, esta irradiación térmica es controlada. Tú controlas el wattaje y controlas el tiempo de exposición manualmente. En una ablación con esfera no necesitamos infiltrar anestesia, basta con una buena irrigación, ¿sí? Con la gilocaína al 10% en spray, ¿sí? Y podemos alcanzar profundidades de 2 a 4 milímetros dependiendo de el tiempo de aplicación, si es directa, y la potencia en watts
que le estás dando a tu electrodo a través del programa en coagulación pura. Efectos colaterales, tenemos sangrado y pérdidas transvaginales, como leucorreas, lo cual es raro. Sí puede haber sangrado si no tienes una buena hemostasia y destruyes muy profundo. Y las tasas de éxito son buenas, sí puedes tener 97% de éxito. ¿Dónde? ¿Cuáles son las indicaciones? También ectopriones, bien documentados los tratamientos, también lesiones intraepiteliales escamosas del grado menor que no se introducen al canal cervical, lesiones virales en el periné, en la vulva, pero hay que ir manejando diferentes guatajes. En un ratito más vamos a profundizar un poquito más en este concepto. La fotoablación por láser. Vamos a platicar un poquito alrededor del láser, ¿sí? Ligero, rápido. El láser tiene 3 formas de emisión de la energía, ¿sí? 3 formas. Una, lo que le llamamos un modo continuo. 2, un modo pulsado. Y 3, un modo fraccionado. ¿Cómo lo podemos entender perfectamente bien? Imaginen una manguera. Abren la llave, abren el grifo, y el chorro que sale de la manguera, así, ese es un chorro continuo, ¿sí? Si ustedes tuvieran una manguera con ese aditamento que hace un masaje, una regadera que da masaje, ¿qué es lo que está haciendo? Te manda bolos de agua a X potencia y después suspende la emisión de agua y te la vuelve a mandar. Esos son los pulsos, ¿sí? Entonces, si tú tienes esa manguera que te da masaje o la regadera que manda y detiene, manda y detiene, manda y detiene, ese es en un chorro continuo, pero con interrupciones, ese es el modo pulsado. En un modo pulsado yo puedo manejar la potencia, cuántos watts sale, con cuántos watts sale la energía, cuánto tiempo emito esa energía sobre los tejidos y cuánto tiempo doy de pausa, ¿sí? Esas 3 variables las manejo tremendamente en el modo pulsado. Algunos equipos traen el micropulso, únicamente es el cálculo en segundos o milisegundos que estamos utilizando en estas variables. Y por último tenemos la emisión fraccionada. Entonces tú tienes tu manguera, le pones una regadera y le abres a la llave y sale por muchos hoyitos. Ese chorro de agua que al principio era continuo y grueso y que en su momento pudo haber sido pausado y tener pulsos, ahora sale por muchos hoyitos, ahora sale fraccionado. Si tú quieres tener potencia en esa regadera de emisión fraccionada, tienes que abrirle mucho más a la llave, tienes que darle mucho más wattaje para que tenga potencia de emisión. Entonces, estos 3 modos son los que tenemos de emisión de energía por un láser. En clínica de colposcopía, ¿qué utilizamos? En clínica de colposcopía la utilizamos, colposcopía, no estoy hablando de ginecología, ginecoestética o ginecofuncional, estamos hablando de lesiones intraepiteliales. El alma de ser de la clínica de colposcopía es la detección y tratamiento de lesiones intraepiteliales. Bueno, en esto aplicamos únicamente en modo, vamos a decir, en el modo normal de emisión, las variables de emisión continua y emisión por pulsos, nada más, ¿sí? Podemos utilizarlo también en lesiones del periné, en lesiones peneanas, lesiones uretrales, sí lo puedo utilizar en esas 2 maneras, bajo un modo normal, emisión continua o emisión en pulsos. Y manejamos las frecuencias y todo lo que tengamos que manejar. ¿Cómo lo hacemos? Se utiliza, ¿sí?, en lesiones exocervicales y con infección por BPH, ¿sí? Recuerden que deben ser lesiones que no se introduzcan al canal cervical. Destruye a una profundidad media de 0.2 a 0.6 milímetros, lo que lo traducimos en micras sería de 200 a 600 micras de profundidad. Para abarcar las bases de las criptas es que usamos esta profundidad, ¿sí? ¿Esto en qué modo? Bueno, normalmente si tú estás utilizando un modo continuo, lo vamos a utilizar a una potencia de 4 a 5 watts de potencia. Utilizamos anestésicos locales, ¿sí? O sea, gilocaína en spray, gilocaína al 10%, y recuerden que esta gilocaína viene en base a alcohol. Hay que decirle a tu paciente, arde cuando lo aplicas, ¿sí? O sea, esto puede arder, es soportable, es pasajero. No le des la orden de que te va a arder y ella te diga, sí, doctor, me está ardiendo. O sea, le estoy obedeciendo su indicación, me arde. No seamos sugestivos
en el diálogo con el paciente, ¿sí? Bueno, entonces hacemos una irrigación generosa del cérvix o del área cérvico-vaginal. Si es en vulva, la anestesia al 10% no me va a funcionar. Recuerden que la sensibilidad va en aumento en sentido del cérvix hacia la vulva, ¿sí? Y la vulva es extremadamente sensible. Ahí sí, o utilizamos un anestésico en crema del 30 al 40%, o de plano hacemos una infiltración de gilocaína al 2%. Pero bueno, vamos a ver sobre una fotoablación con láser en cérvix. Hacemos una irrigación generosa del cérvix, esperamos 3 minutos, volvemos a repetir la irrigación generosa, ahora espero 2 minutos. Y al pasar los 2 minutos, seco perfectamente bien todos los excedentes en el fondo de saco, seco la superficie gentilmente con una gasita seca o con una torunda ligeramente humedecida en solución salina, seco, o más bien limpio el exceso de gilocaína en la superficie cervical. Después de esto, enjuagamos el cérvix con solución salina. Hay que quitar los residuos de alcohol y de gilocaína, que tiende a ser ligeramente grasosa. Y entonces aplicamos yodo Lugol. ¿Para qué aplicamos el yodo? En primer lugar, bueno, pues tenemos que delimitar nuestra área a tratar. Pero en segundo lugar, ese color oscuro que genera el yodo me va a permitir una buena localización del spot infrarrojo del láser. O sea, ese puntito rojo que es mi guía, la voy a ver mejor sobre un fondo café caoba o casi negro que sobre un fondo rosa pálido o casi rojo, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces vamos a generar un buen contraste para la localización. Y bueno, aquí valdría la pena repasar. Para un buen tratamiento cervical, ¿qué necesito? Ayer se los decía para la ablación, para la excisión. Una muy buena visualización del área, del campo operatorio, ¿sí? Esto quiere decir mis dioptrías bien ajustadas, mi distancia focal bien ajustado. Una vez localizado el cérvix, lo ponemos, si es un cérvix eutrófico o hipotrófico, en un lente de 0.6. Fijo perfectamente bien mi colposcopio, que no esté bailando el menor movimiento. Y entonces es el primer aspecto, una buena visualización. Lo segundo, que tu paciente no se mueva. Y para que no se mueva necesito que tenga una buena anestesia. Cuando vaya a hacer una ablación que no pasa de 600 micras de profundidad, que realmente no voy a hacer una gran destrucción en el estroma, pues no es necesario infiltrar, ¿sí? Basta con irrigar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dos aspectos importantes para un éxito, sea por ablación o sea por escisión. Buena visualización y buena anestesia. Bien, fotoablación por láser, ¿sí? Vamos a tratar un ectoprión, ¿sí? ¿Cuáles son sus indicaciones y cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer? Colocamos el láser CO2 en el modo normal. Tiene 4 modos en tu interfase. Dice normal, vulvar, ginecológico y ahorita se me fue el otro, vulvar, ginecológico, normal y fraccionado. ¿Sí? Lo pones en normal, ¿sí? Y entonces vamos a elegir una emisión pulsada en pulsos a 30 watts de potencia con 10 milisegundos de duración del disparo y 80 milisegundos de pausa entre disparos. Le dicen mis amigos que están allá de apoyo técnico, que se saben las fórmulas 40-10-80, 30-10-80, 30-10-60, dependiendo de dónde vamos a estar tratando. Entonces, esta es una pequeña formulita, ¿sí? Ectoprión, tratado con modo pulsado, a 30 watts de potencia, apréndansela así, 30, 10, 80, ¿sí? Son 30 watts de potencia, 10 milisegundos de duración de la emisión y 80 milisegundos de duración de la pausa antes de volver a disparar. El sangrado menstrual no es una contraindicación, al contrario, esa coloración roja de la sangre permite una mejor diseminación y aprovechamiento de la energía, ¿sí? Una vez terminado el procedimiento, se le da una analgesia suave por 3 días. Por ejemplo, un ibuprofeno a 400 miligramos cada 8 horas durante 3 días. Podemos aplicar antibacterianos o regeneradores de epitelio local desde ese mismo día, ¿sí? Por 7 a 10 noches, excepción si van con sangrado menstrual. Si van con sangrado menstrual, esperen a que pase el sangrado menstrual y ya le aplican sus óvulos. ¿Qué les gusta ¿qué les puedo decir?
Italdermol, le puedes aplicar en un momento dado un Bajitrol, puedes aplicar ketanserina con metronidazol, en fin, hay varios compuestos, podemos aplicar algo de esto. Sí vamos a pedirles que eviten el contacto sexual durante un mes para favorecer la correcta reparación del órgano. Y vamos a hacer una cita control en 6 semanas posteriores al tratamiento ablativo del ectoprión. Fotoablación por láser en una lesión intraepitelial menor. Ya vimos cuáles son las características, indicaciones y recomendaciones. Láser CO2 en modo normal. Vamos a aplicar una emisión continua a 5 watts de potencia. ¿Sí? Lo aplicamos entre 5 y 8 centímetros de distancia aproximada del origen de la emisión del rayo, ¿sí? Decimos en este caso del lápiz, a la superficie a tratarse. Debemos debemos desplazarnos, no se queden quietos. El láser es potente y es extremadamente recto. Si tú le das tiempo, se va, se va, se va, se va. ¿Cuánto mide el epitelio? Lo que vamos a tratar es exclusivamente el epitelio. Y si tenemos una buena visualización, podemos observar cómo se va evaporando ese epitelio. Entonces no te permitas introducirte al estroma porque empieza el sangrado. Recuerden que en el estroma están los 4 estratos de irrigación del cérvix, ¿sí? Y el último, el más superficial desde nuestra perspectiva, es una red de capilares en forma de asa, ¿sí? Generalmente asas o reticulares. Pues no permitamos que sangren, ¿sí? Entonces hay que desplazarnos aproximadamente a 1 milímetro por segundo en todas direcciones, sea en un patrón circunferencial, sea paralelamente, sea verticalmente, como ustedes quieran, pero vayan desplazándose a 1 milímetro por segundo, ¿sí? Esto va a ayudarte a que no sangre y te va a asegurar una adecuada destrucción del epitelio a tratar. ¿Sí? Si llego a producir algún sangradito porque ya me pasó, porque ya me pasé al estroma, nos alejamos de 10 a 12 centímetros, de estar de 5 a 8, nos vamos a 10 a 12, y esto que va a ser un efecto de que el spot se amplíe, el puntito se haga más amplio, va a diseminar más la energía, la va a penetrar menos y te va a permitir una fotocoagulación, fotocoagulación de ese vasito sangrante siempre y cuando sean vasos no mayores a 0.5 milímetros, a 500 micras de diámetro. Le damos el mismo manejo posquirúrgico que en el tratamiento de la ectopia, o sea, antibiótico y regenerador de epitelio de 7 a 10 noches, que no se cruce con sangrado menstrual, y un analgésico suave durante 3 días. Lo mismo le vamos a pedir, que no tenga contacto sexual por un mes, y haremos una cita control en 6 semanas posteriores al tratamiento. Pues hasta aquí, doctores. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Aclaro, esta primera parte. No hemos terminado la clase, hemos terminado lo que corresponde a ablación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir alrededor de este tema? Todo muy bien, doctor. ¿Todo muy bien? Entonces les pongo la última. Le pongo antes de irnos Doctor, dígame. Una pregunta, doctor. En la ablación, por ejemplo, en pacientes embarazadas con una lesión menor, ¿cuál es la conducta que tendríamos que hacer y si se puede con láser también? Sí, sería lo mismo cuidando. Recuerden que el cérvix embarazado está más congestivo. Sin embargo, tomen en cuenta algo. Si se esperan a que se resuelva el embarazo, ¿va a haber algún cambio en esas lesiones? O sea, ¿qué tan urgente es para tratarlas ahí? Y luego, ¿cuánto tiempo de embarazo tienes? Tú detectas una lesión de grado menor a las 10 semanas de embarazo, pues lo que se indica es una vigilancia citocolposcópica por trimestre, una cada trimestre. O sea, ya hiciste una en la 10, pues harás tal vez otra en la 27, 28, semana 24 a 28, y la última la harás entre la semana 34 y 36. Nada más vigilancia, y generalmente pedimos, espérate a que se resuelva el embarazo y entonces ya las tratamos. Si yo tuviera que tratar algo durante el embarazo, que sí se tiene que tratar sí o sí, es cuando tú haces un diagnóstico por biopsia en el embarazo de microinvasión. El microinvasor es el único que te dice, trátala ya, aunque tengas que sacrificar el embarazo. ¿Sí? Todo lo demás podemos esperar, podemos actuar de una manera diferente.
Ok. Gracias, doctor. Qué amable. Al contrario, doctores, muy amables. ¿Algún Doc, otro, doc, algún otro doc. comentario? Dígame, doctor. Igual, para las lesiones, por ejemplo, lesiones mayores, eso sí no se tratan con el láser, eso mejor es la escisión para el estudio Absolutamente, histopatológico, ¿verdad? absolutamente, sí. Ok, sí, era mi inquietud. Y bueno, la otra, obviamente, pues se nos está explicando el uso del láser, pero también, en la medida de lo posible, si usted tiene pacientes con ciertos criterios, lesiones que están entre azul y buenas noches, mejor prefiere no usar el láser y mejor algo que nos dé una muestra para patología. Personalmente, sí. Ok, Personalmente, aclaro, ¿eh? Criterio del doctor García Balboa, sí. No, este criterio mío no aparece así como una regla a seguir en ninguna cita bibliográfica que quieras tomar como soporte. ok, ¿Sí? ok, Ese es mío, ese es un criterio propio. ok. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor, agradezco su interés. Pues mire, no es propaganda, pero vamos calentando el ambiente con mis regios, ¿sale? 5 minutos, 5 minutos de relax, doctores. Recargamos las tazas de café, parada técnica, los pits, lo que ustedes gusten. Nos vemos en 5 minutos para terminar la plática de hoy. Muy bien, doctor.
Estoy de vuelta, doctores. ¿Cargaron café? ¿Listo, Doc? Ándele, pues. Listos. Vámonos, déjenme nada más Listones. cargar la presentación. Ok. Platíquenme si ya la tienen en pantalla, la principal. En pantalla Sí. completa. Sí, se Ande, ve pues. toda. Bueno, Se ve. vamos a ver un poquito doctor. de otros tratamientos con su equipo de radiocirugía de alta frecuencia. Lo adecuado es que tengan máquinas de alta frecuencia, ¿sí? Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cráteres con radio o electrocirugía. ¿Qué quiere decir eso? Una esferolisis que genera un cráter muy parecido, casi indistinguible, al de un cráter producido por asa diatérmica, ¿sí? ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando esté indicado una ablación. Por ejemplo, ya hemos platicado una ectopia, un condiloma cervical que no se introduce al canal cervical. ¿Qué más les puede gustar? Una lesión intraepitelial de bajo grado. O sea, cosas, yo personalmente les digo, prefiero tener una pieza quirúrgica. La electrocoagulación de la vagina, en cuyo caso utilizaremos la esfera en modo de spray, ¿sí? Y hay que bajar el wattaje, no se les ocurra aquí poner de 35 a 40 watts, no, esto es demasiado. Tendríamos que bajar la esfera de 15 a 20 watts máximo, ¿sí? Y eso si estamos en una etapa reproductiva donde podemos tener un grosor de la vagina de hasta 3 milímetros. Si ya hay atrofia, entonces los watts tienen que ser 15 o menos a veces. Retraemos la zona a tratarse con un gancho de iris y tratamos el defecto, tratamos la lesión. Aquí también algo que yo acostumbro a hacer con relativa frecuencia es hacer una hidrodisección de la vagina. ¿Qué es eso? Hacemos una inyección subdérmica, subepitelial. Si tú quieres de solución fisiológica, o puedes poner un poquito de gilocaína, que generes una separación de la muscularis con la mucosa, con el epitelio, perdón, ¿sí? Y entonces esto aumenta el espacio aquí, ¿sí? Y te permite poner con más confianza tu esfera sin el riesgo de perforación, ya que este líquido aquí va a amortiguar la propagación de calor. Entonces, yo se los recomiendo mucho, hagan hidrodisección si van a tratar con electrocirugía, con equipo de radiofrecuencia, si vas a tratar el fondo vaginal o las paredes vaginales. Podemos también hacer escisiones en vulva, escisiones de lesiones exofíticas como condilomas. Puedes hacer escisión de alguna lesión hiperpigmentada que veas, dejando un buen margen de seguridad y procurando que no vaya a más de 2 milímetros de profundidad. Recuerden que aquí ya hay piel y la piel ya tiene una capa de queratina bien organizada, además de tener más líneas celulares, ¿sí? Pero también hay más sensibilidad, hay más inervación de todo tipo de receptores hay en la vulva y también tenemos mucho más irrigación. Entonces, generalmente aquí utilizamos también programas de mezcla, de blend 2. En vulva vamos a utilizar wattajes no mayores a los 20 watts. Electrocoagulación en la vulva con el electrodo de esfera y ese es el esquema, ¿sí? Vamos a lanzarlo en spray, evitemos el contacto directo, evitemos que se esté pegando el tejido a la esfera y con eso propagando más calor, ¿sí? Entonces hacemos un spray aquí, lo manejamos generalmente aquí en labios menores a 15 watts de potencia, en labios mayores o en periné a 20 watts de potencia. Bueno, aquí hay una diferencia también interesante. Vamos a tratar piel pilosa o piel lampiña, ¿sí? Si tenemos lesiones en áreas pilosas, vamos a procurar tener una destrucción de tejidos a 2 milímetros de profundidad. Eso lo logramos con el equipo en programa de coagulación pura a 20 watts de potencia y con el electrodo de esfera hacemos este efecto a aproximadamente 2 milímetros de profundidad. En áreas no pilosas, como son los labios menores, ¿sí? Porque esto que están viendo aquí, bueno, aquí es introito vaginal, aquí también es área no pilosa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a procurar tratar a no más de 1 milímetro de profundidad, para lo cual utilizaremos 15 watts de potencia en programa de coagulación con electrodo de esfera. Estas indicaciones de potencia también las utilizaremos para lesiones en pene, lesiones peneanas. Y es más, ahí entre más adelgazada vean la piel, podemos bajarla incluso a 12 watts.
pero si están tratando una lesión exofítica recalcitrante, gruesa, pues pónganle 15 y vayan retirando el tejido carbonizado hasta que lleguen a la base del condiloma. Doctor, disculpe, Sí. una preguntita rápida. En la coagulación, ¿tiene que ser en el modo spray o en el otro modo, en el cauterio? No, podemos hacerlo. Mira, las máquinas traen modo spray también, lo puedes hacer en modo spray. Ahora, digamos que no trae, que tu máquina no trae, bueno, entonces déjalo en coagulación pura y usa la esfera, pero evita quedarte mucho tiempo ahí fijo en un tejido, ¿no? O sea, moviéndose, movilizándolo, como si fuera el láser, moviéndolo, ¿sí? Ok. Sí, Ándele, gracias. pues. Escisiones, por ejemplo, de lesiones condilomatosas. Utilizamos o el electrodo así tipo asa pequeñito, chiquitito, o utilizamos el electrodo cuadrado, ¿sí? El asa cuadrada. Hay unas rectangulares de 3 milímetros de profundidad. Entonces, podemos utilizarlo, vámonos como si estuviéramos en una disección del condiloma, y vean, esta es la lesión a tratarse, y esto es a 3 semanas después de la escisión. Vean la reparación del tejido con un wattaje adecuado, fueron 20 watts de potencia, y pues el daño es menor y se repara muy bien. Si ponen exceso de energía, podemos dejar vulvodinias crónicas, bastante complicadas, ¿eh? Coagulación, electrocoagulación por NIVU2. ¿Cuál es la NIVU? La NIVU es la neoplasia intravulvar, ¿sí? Y aunque hoy conocidas como las high SIL, lesiones de alto grado, vulvares, entonces vean, por ejemplo, aquí está delimitada, diagnosticada con ácido acético, ¿sí? Deben tener una biopsia de la región previa que me diga que esta lesión no es invasora, y entonces hacemos una electrocoagulación de toda el área. Ya les decía, aquí es piel lampiña, lo puedes dejar a 15 watts de potencia hasta que destruyes la totalidad del tejido, que es un tejido denso, es un tejido intensamente reactivo. Vean cómo queda totalmente destruido. Esta es una imagen a las 3 semanas y esta es una imagen a las 6 semanas del tratamiento. Quedan muy bien y lo puedes hacer con coagulación, con electrodo de esfera en programa de coagulación. ¿Lo puedo hacer con láser? También lo puedo hacer con láser, ¿sí? Ambas son ablaciones. Aquí ya depende de qué equipo tienes, si tienes los dos equipos, con cuál tienes más habilidad, con cuál tienes más confianza. ¿Sí? Pulvectomías sí se pueden hacer, pero no, miren, los resultados no son tan satisfactorios. Estas son las cicatrices que quedaron después de una vulvectomía con equipo de electro. Si vas a hacer una vulvectomía aquí, sí, definitivamente yo les recomiendo que sea con láser. Ganchos de iris adecuados, un buen ayudante y tu láser en modo continuo, ahí sí tiene que ser en continuo, y pues lo vas manejando aproximadamente a unos 8, máximo 10 watts de potencia a 5 centímetros de distancia. Idealmente, una vulvectomía la vas a hacer con la ayuda de un accesorio del láser CO2 que se llama micromanipulador. Con el micromanipulador tienes mucha exactitud en la emisión de tu rayo hasta dónde lo vas, o sea, te guía, te ayuda. Evitas, no la haces a pulso, la haces guiada por un mecanismo de precisión extrema, ¿sí? Bueno, y vamos a pasar a la última parte de nuestra charla de hoy. El manejo de márgenes positivos relacionados con el resultado de un legrado endocervical positivo. Ayer platicábamos que para tener pues, ¿qué haces ante los márgenes positivos? Te dicen bordes positivos, ¿sí? Endocervical o ectocervical. ¿Qué sigue? Todo depende de cuál era la indicación de tu procedimiento primario. Y por ejemplo, aquí mencionamos, había un PAP con una lesión intraepitelial de grado mayor, ¿sí? Las células del margen fueron positivas para un diagnóstico NIC2, NIC3, o sea, una lesión de grado mayor. Entonces tienes borde positivo a lesión mayor. El resultado de la exploración del canal cervical, independientemente de que sea positivo o negativo, tienes que tomar en cuenta si hay deseo de fertilidad. Si sí tiene deseo de fertilidad, entonces aquí repites el PAP a los 3 meses, lo puedes complementar con una PCR y lo puedes correlacionar con los hallazgos colposcópicos. Recuerden que ayer decíamos que no todos los reportes de bordes positivos es igual a enfermedad residual.
tienes que ver la enfermedad residual. Ok, fueron células de DIC2, DIC3, o sea, de una lesión mayor, perfecto. ¿La ves la lesión? No la ves. ¿Que fue en borde endocervical? Bueno, pues entonces tienes una secuencia, una vigilancia trimestral en los próximos 2 años en donde vas a incluir prueba molecular inicial para que veas si estás frente a un genotipo de alto riesgo o no. Si esto te salió negativo, ¿sí? Tu citología de control a los 3 meses sale negativa. Y sobre todo, tu prueba molecular sale negativa, la llevas al seguimiento normal de cualquier paciente, seguimiento anual, anual, anual. Si por el contrario es positivo, entonces hay que repetirla, o sea, positivo aquí, la citología y o la PCR, entonces vamos a colposcopía y toma de biopsias en el caso de que sea posible tomar tu biopsia. Si la colposcopía es negativa, pero la citología es positiva, entonces, y luego el antecedente de margen positivo a lesión de grado mayor, que procede una escisión, ¿sí? Para hacer lo que diríamos antes era un cono diagnóstico, idealmente diagnóstico y terapéutico. Hoy se dice una escisión diagnóstica y, de ser posible, diagnóstica terapéutica. Ahora bien, ese es otro escenario. Estas guías están basadas, doctores, en las guías de la Asociación Norteamericana de Colposcopía y Patología Cervical. Ahora bien, Doctor, dígame. nada más que, o sea, tengo una duda, a ver si me lo puedo aclarar. Entonces, Sí. estamos hablando de células, o sea, de un margen positivo. Estamos hablando de una pieza de incisión. Quirúrgica. Sí, de una pieza quirúrgica. Por Y te ejemplo, una reportan bordes cilindrectomía, por ejemplo. positivos. Por dar un ejemplo, una cilindrectomía. Ajá. ¿Ah? Sí, Y, generalmente son escisiones cervicales escamosas. Raras son las lesiones, no son raras, son menos frecuentes las lesiones glandulares o menos identificadas por nosotros. Pero bueno, vamos a suponer que es una cilindrectomía porque fue una lesión glandular. Y te reportan borde positivo. En ese caso es diferente, porque la lesión glandular es definitivamente el borde positivo va a ser en el canal cervical. No hay más. ¿Sí? Entonces, aquí puedes repetir la escisión con mayor profundidad o puedes hacer incluso una traquelectomía, una traquelectomía previa a la histerectomía si es que hay deseos de fertilidad. muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Dígame, doctor. Sí, pero entonces estamos hablando de no necesariamente un legrado endocervical, simplemente una conización o una escisión, o en una escisión cervical, en donde observamos en el epitelio escamoso Sí, el así margen es. positivo. Ok, está bien. Así es. Era Mire, eso. citología positiva, lesión escamosa de alto grado. Células en el margen de la escisión, o sea, en la pieza quirúrgica, positivas a NIC2, NIC3. Entonces, esto quiere decir, este positivo o negativo aquí, quiere decir el examen del canal cervical indistinto, no me interesa esto. Voy a si desea fertilidad o no desea fertilidad. Si sí quiere su fertilidad, ese es el caminito, ¿sí? Muy bien. Bien. Lo mismo, PAP centinela, ¿sí? Lesión de grado mayor, células en el margen de grado mayor, DIC2, DIC3, no hacemos caso del canal cervical, no hay deseo de fertilidad o es una paciente posmenopáusica, entonces repetimos la escisión con márgenes más amplios o de plano nos vamos a la histerectomía. Ese es el otro concepto complementario a este. Aquí decía fertilidad sí, es el mismo escenario, fertilidad no. ¿Sí? Entonces, si no, somos definitivamente más radicales. ¿Sí? Bien. Ahora, PAP centinela, cualquiera, el que tú quieras, como haya salido la citología, pero te reportan en tu pieza quirúrgica adenocarcinoma in situ. ¿Qué es el adenocarcinoma in situ? El carcinoma no ha rebasado más de 3 milímetros de membrana basal. No, no ha rebasado la membrana basal. No la ha rebasado. No, es una lesión que está saliendo de dentro del cervix, está saliendo hacia el exocervix puede ser, o puede estar confinada en el endocervix, pero está respetada la membrana basal. ¿Sí? No está tomada la membrana, luego entonces no hay invasión, no hay ni medición. O sea, no tenemos ni medio milímetro de invasión, o sea, está confinado al espesor del epitelio. Es in situ.
¿sí? En este caso, deseo de fertilidad, sí, tenías aquí células en el margen positivas en la colonización anterior a un adenocarcinoma in situ, proceden dos cosas. Una escisión tipo 3, en donde vamos a llegar a 25 milímetros de profundidad, o si esta ya se hizo previamente y fue la que reportó este margen positivo, entonces, o sea, si esta es positiva, a pesar de que lo hiciste es positivo, márgenes positivos, el siguiente camino es traquelectomía más linfadenopélvica bilateral, ¿sí? ¿De cuántos? De 6 ganglios por lado, 6 derechos, 6 izquierdos. Esto sí hay deseo de la fertilidad. Normalmente este muestreo ganglionar debe de ser negativo y no tienes ningún problema para llevarle a la fertilidad. Si fuese positivo, tienes que pensar en algo más, ¿sí? Que es el siguiente paso. Lástima si quería fertilidad, pero tiene usted diseminación linfática, señora. La prefiero sin hijos, pero viva. Esos son mis argumentos, ¿sí? Ahora, no hay deseo de fertilidad, no le llevamos definitivamente a una Piver tipo 2, ¿sí? Ese es el camino. Otro escenario es un borde positivo a un adenocarcinoma in situ. Células del margen, ¿sí? Carcinoma microinvasor. No es adeno, es epitelial, es epidermoide. En estos casos, cuando ya hay carcinoma, el Papanicolau es lo de menos, la citología es lo de menos. Vámonos aquí. Lo mismo aquí, el examen del canal cervical es lo de menos. Lo que está gobernando es esto, ¿sí? Margen positivo a un microinvasor. Deseos de fertilidad y estamos en una etapa 1A1, escisión complementaria, una escisión tipo 3, amplia toda la zona de transformación, ¿sí? Con todo el canal cervical, procurando de 2 a 3 milímetros de margen de seguridad. Ahora, no, aquí sí hay deseos de fertilidad, pero estoy en una etapa 1A2, entonces tenemos que llevarla a la traquelectomía más linfadenopélvica bilateral con 6 muestras por lado, derechas e izquierdas. No hay deseo de fertilidad, histerectomía tipo Piver 2. ¿Sí vamos claros? ¿No me los estoy perdiendo? Sí, No. está ¿Vamos claro. bien? Ok, vamos bien. Todo claro. Gracias, doctora, muy amable. Manejo del margen y legrado endocervical positivo, ¿sí? O sea, seguimos viendo la misma relación, es el mismo título de todas las diapositivas. PAP cualquiera, células del margen, me dicen que es una invasión mayor de 5 pero menor de 7 milímetros de profundidad. Ya no hago caso a la citología ni al estudio del canal cervical. Deseo de fertilidad, traquelectomía más linfadenopélvica bilateral y muestreo de 10 a 12 ganglios por lado. Si no hay deseo de fertilidad, nos vamos a una histerectomía radical tipo Piver 3 más linfadenopélvica bilateral con 10 a 12 por lado, por cada pierna, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos Sí, bien. Ok, hasta aquí. Porque ya después, invasiones mayores a 7 milímetros, ya dejen que sea el cirujano oncólogo el que maneje todo eso. Normalmente nosotros no vamos a manejar esto, no hacemos linfadenopélvicas bilaterales, no las hacemos los colposcopistas, no las hacemos los ginecos, pero es necesario saberlo, doctores. La clase de hoy es complementaria a la clase de ayer, pero quiero que se amplíe el punto de referencia, que sepamos más qué hacer ante los diferentes escenarios. ¿Qué sucede si yo metí a una paciente por una ectopia y decido hacerle una escisión y me reportan esto, ¿sí? Me reportan adeno in situ, ¿qué sigue? O me reportan esto en una escisión X que dije es una lesión mayor, pero tengo un carcinoma microinvasor, quiere decir menor de 4. O el tumor es mayor de 5, pero menor de 7. ¿Qué sucede? ¿Qué hago? Primero avísale a tu oncólogo, pero tú también debes tener en mente, porque obviamente no vas a perder a tu paciente. Le avisas a tu oncólogo y no le vas a decir, ahí te va mi paciente. Le dices, vete, te necesito, vamos a lo que sigue. Pero estás presente con tu paciente. Tus pacientes son muy leales contigo, nosotros no nos podemos lavar las manos y nada más mandarlas y ahí nos vemos. A mí me ha sucedido, doctores, que me busca una paciente porque se accidentaron en el auto. Yo soy su gineco de muchos años, hay fracturas diversas y llegan conmigo. Yo no soy ortopedista.
Pues le hablo al ortopédico, le hablo al anestesiólogo, veo sus estudios preoperatorios, veo sus placas, le presento el caso a mi ortopedista. Yo no voy a intervenir, a mí no me gustan los huesos, pero estoy presente en la sala, acompañándola. Es una visita de cortesía, es un corresponder a la confianza que esa paciente tiene en mí. Una vez llegó un paciente, papá de una paciente mía con linfoma múltiple, y tuvo una fractura patológica del húmero. Pues don Jaime, que en paz descansa hoy, no se dejó operar, no se dejó anestesiar hasta que no me vio ahí junto a él. Y yo no era su médico, yo era médico de su hija. A ese grado llegan las lealtades de nuestros pacientes, doctores. Entonces, bueno, es necesario saber qué sigue. Yo les doy el consejito, no se deshagan de su paciente. Estén siempre presentes con sus pacientes. Hasta aquí termino yo ahora sí mi charla en relación a ayer, en relación a hoy. Y bueno, les pregunto, dudas, doctores, comentarios, qué podemos enriquecer de la clase o cómo puedo yo ayudarles a disipar alguna pregunta. No, muy claro, doctor. Muchas Doctor, gracias. doctor, Dígame, disculpe, dígame. en las prácticas, ¿cuál es el equipo que vamos a utilizar o con cuál vamos a trabajar? Vamos a tener un equipo de electrocirugía de alta frecuencia y vamos a tener láser CO2 para nuestro workshop de cirugía colposcópica. Ok, perfecto. Entonces, fue lo que revisamos ahorita. Sí, porque, por ejemplo, me saltan dudas que yo creo que se van a resolver ahí, pero entre otras es, por ejemplo, el equipo que tenemos que tener, ¿verdad? Porque, ¿qué Sí. tipo, por ejemplo, de espejo vaginal, todo eso? Ayer mencionábamos que son teflonados, ¿sí? Es importante, por ejemplo, que usen láser, que ocupen instrumental teflonado y además opaco, porque si el láser refleja, a donde llega el reflejo, genera un efecto de emisión de energía, ¿sí? Si lo estás utilizando, vamos a decir, en modo corte, corta. Si en modo ablación, pues Ok. quema, ¿no? A donde rebota, a donde llega. Entonces debes tener ese cuidado de que sean equipos teflonados para que no reflejen la energía. Un espejo de acero así bien pulidito, o híjole, ¿no? Pues ese refleja por todos lados. Ok, sí, sí. Muy bien, doctor, sí, gracias. Es que ayer se me fue aquí la luz y todo eso, Así en comprendo. la cuadra, y justo yo Sí, creo que fueron los últimos 10, 15 minutos, una cosa así. Entonces, sí, fíjese, sí. Yo bastante hoy tenía, información se perdió. sí, hoy tenía la preocupación de no terminar la clase porque estaba cayendo aquí una tormenta eléctrica impresionante y que se me va a ir el internet, seguro, pero creo que no, creo que logramos llegar. También por eso me fui rápido, dije, se me va a ir la luz. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, doctores? No, todo, muchas gracias. No, todo muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Recomendaciones. Bueno, antes, yo les diría, mis queridos amigos, miren, para mí un médico es un amigo definitivo, pero si es gineco, pues ya es un hermano. Y si es colposcopista, pues ya somos más que hermanos, ¿no? Hay que afianzar mucho esos lazos de unión. Entonces yo les quería pedir con esa confianza, mis médicos, ¿con qué se quedan de la clase de ayer y hoy? Ahora sí pido 3 voluntarios, díganme sus comentarios. Esto es retroalimentación para mí. Yo pretendo mejorar mis presentaciones con ustedes día a día, pero me baso en esas mejoras, en lo que ustedes expresan. Antes de ponerme aquí frente al monitor, yo me genero unos objetivos, genero qué quiero con la clase, y a la hora que yo les interrogo con qué se quedan con la clase, me sirve para retroalimentarme y saber si alcancé esos objetivos o si no fui lo suficientemente didáctico para poderlos emitir. Por eso les pregunto, ¿con qué se quedan de la clase de ayer y hoy? Porque ayer sí los dejé ir, abusé de su tiempo. Yo me quedo Pues con un concepto, con el concepto de que realmente son problemas muy frecuentes, son problemas de salud pública y realmente están al alcance de la mayoría de nosotros dentro del consultorio. No tenemos que dejar que las pacientes vayan o se nos escapen o se nos lleguen como la mayoría de las pacientes que llegan hasta el estadio 3, o sea, nosotros podemos hacerlo dentro del consultorio, no tenemos ni siquiera que sangrar al paciente en Así cuestión es, monetaria, ¿eh? así es, Y esa así es es. una de las cosas más importantes, ¿verdad? O sea, el Claro, material que estamos usando realmente está al alcance, no es un material gravoso, vaya, no, sí tiene su costo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues la mayoría de nosotros, o yo asumo que todos mis compañeros y yo mismo,
tenemos un aparato de ultrasonografía y todo eso, y un aparato de ultrasonografía es mucho más caro que lo que Sí. nos demanda, por ejemplo, el uso de la colposcopía. Así es. Y somos más resolutivos, ¿no cree usted, doctor? Con un colposcopio que con un equipo de ultrasonido. Exactamente, así es, somos más resolutivos. Sí. Pues mire, usted ya se brincó, doctor, me hizo favor de brincarse hasta la última pregunta después del examen, que es, ¿con qué se quedan del diplomado? Usted ya lo resumió todo. Ese es precisamente el objetivo del diplomado, es transmitirles la idea de que con herramientas simples, no tan costosas, al alcance de nosotros, que tenemos esa posibilidad de tener una clientela cautiva, podemos generar una buena batalla contra el cáncer cérvico-uterino, no permitir que llegue al cáncer cérvico-uterino. Haciendo alusión al fútbol, que ya ve que yo soy medio fanático, si no le presto la bola al chino Huerta, Pumas no me hace daño. Eso es lo que tenemos que hacer, no le vamos a prestar la bola al cáncer. Evitemos que llegue a cáncer, captémoslo en etapa precursora, en etapa preinvasora. Si le presto la bola al chino Huerta en su área, a 3/4 de cancha, pero no en mi área. Eso vamos a hacer con el cáncer, ¿sí? Que no me dañe. Detectarlo a tiempo, tratarlo con suficiente energía a tiempo, con mucha severidad. Recuerden que el cáncer en general, y el cérvico-uterino no es la excepción, es un padecimiento agresivo que cobra vidas y que mata gentes diariamente en México y en el mundo. Si no somos más agresivos que el cáncer nos come. Si no le metemos una buena mordida a ese cervix, el cáncer me va a morder a mi paciente más gravemente. Entonces es algo que que les diseñamos que se les quede por todo el diplomado, y se nos adelantó usted de manera muy grata, doctor Ovidio. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguien más que me quiera comentar con qué se quedan de la charla de ayer y hoy sobre tratamientos en general? Doctor, buenas Dígame, noches. doctor. Mire, yo me quedaría con que hablar del virus del papiloma humano, principalmente, es algo bien difícil para las pacientes, para su relación de matrimonio o su relación con su pareja, en el que hablarles con honestidad y darles opciones de manejo y de tratamientos a los pacientes, a las pacientes, podemos suavizar mucho por lo que ellos van a pasar, porque es un tema, yo creo que bien difícil, doctor, tratarlo con los pacientes. Sí, sí, absolutamente. Pero tengo que ser muy sinceros con ellas. No les podemos mentir ni les podemos decir de más. Agradezco su aportación, doctor Dino, muy amable, muchas gracias. Un último comentario, doctores, alguien más que nos quiera compartir con qué se quedan de la charla de ayer y hoy. Doctor, pues primero, yo creo que están bastante didácticas las diapositivas. A mí me parecen excelentes para una revisión como que rápido y recordar así, información importante. Y lo segundo es que yo creo que con lo que yo me quedo es lo que mencionó, que de todas las opciones que tenemos en tratamiento, por ejemplo, aquí que escojamos en la que tengamos más experiencia y habilidad, ¿verdad? Y yo creo que eso es un punto muy bueno, porque en realidad uno a veces quisiera experimentar todo, ¿verdad? Pero utilizar, obviamente, el que más le convenga a la paciente, pero el que más sepamos utilizar, ¿verdad? Sí, con el que yo garantizo mejor calidad de vida a mi paciente. Ah, sí, y otra cosa, doctor. Sí, doctor, que diga. me comentó que tengo que decir que le vamos al Atlas. Me regañó porque ayer cuando dije de fútbol, que empezó a preguntar, dije, no, pues no, yo no sé. No, dice que tenemos que irle al Atlas. Ah, bueno, ya no está el Atlas en la liguilla, pero recordamos perfectamente ese bicampeonato. Déjeme comentarle una anécdota, doctora. Mi papá, que en paz descansa, era atlista de corazón. De corazón, a él le tocó esperar 50 años más el campeonato y nunca lo vio campeón. Pero bueno, mi papá desde allá arriba yo creo que disfrutó ese bicampeonato rojinegro. Pero lo vio desde el cielo. Seguro que sí. Seguro que sí. Al lado de grandes jugadores atlistas como, ¿para qué le digo? Aquí está la enciclopedia. Mucho gusto, doctor. El doctor Juan Felipe Rodríguez, anestesiólogo, esposo. Mi esposo, disculpe. Oyó Un el gusto, Atlas. doctor. Bueno, muy bien.
Muy bien, ya vieron que amena es una charla cuando es interactiva, cuando deja de ser la rigidez de una exposición. Dígame, doctor. Nada más como un comentario extra que creo que también para mí en lo particular es valorable. Pues considerar, no, pues mucha de esta información que ustedes están en las guías y todo lo podemos ver, pero creo que la experiencia y los tips que usted nos dio en estos momentos para tomar decisiones pues idóneas y en el momento adecuado para los pacientes, es lo que yo le veo más valor en todo este taller que nos están, pues, con el que nos están apoyando, y pues le agradezco mucho, pues, todos esos, que se tomen la molestia de explicarnos y darnos sus recomendaciones con su experiencia que usted ha tenido. Gracias, doctor, muy amable. Es bastante satisfactorio el comentario que usted me hace. Les agradezco mucho, doctores, su presencia hasta el final de la clase. Yo sé que todos están trabajando desde temprano y algunos tal vez estén en jornada de trabajo ya en sus instituciones. Póngale el corazón, póngale el alma y van a ver que le vamos a ganar el partido al cáncer cervicuterino, le vamos a dar la vuelta. Vamos perdiendo, todavía nos golea, pero le vamos a ganar. Una recomendación, doctores, se los pido de así, miren, muy encarecidamente. Vamos a tener el sábado, bueno, en las 3 sedes, el workshop inicia con una práctica en modelo inanimado. Créanme, llevo de mis 19 años de colposcopista, llevo 18 en la docencia de colposcopía. Esta práctica es muy útil, es muy adecuada, afina mucho las habilidades técnicas de todos ustedes. Entonces les pido, por favor, que lleguen temprano y que lleguen a la práctica, no la menosprecien. Hemos tomado una determinación en el grupo de docentes en coordinación con la dirección y la universidad, la dirección administrativa de estudios de posgrado y la universidad, de que definitivamente, compañero médico que no llegue a la práctica inanimada, no le vamos a dar pacientes en la práctica ya con paciente, ya práctica animada, ¿sí? Esto es porque tenemos que tener la seguridad de que están desarrollando adecuadamente esa curva de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Disculpe, doctor, que seamos así, pero tenemos que cumplir con todas las fases del entrenamiento y créanme que si los considero a mis amigos es a los que más les debo de exigir. Es un asunto de correspondencia y lealtad en la amistad. Ustedes tienen que salir bien seguros de lo que hacen y bien entrenados de parte nuestra. Entonces, por favor, lleguen temprano. Tenemos el tiempo limitado para la práctica inanimada. Y bueno, este fin de semana es en Guadalajara, el siguiente es en Monterrey, después nos toca la elección presidencial y después nos toca asistir a Mérida. En los 3 casos, por favor, lleguen temprano, doctores, tengan una buena práctica en modelo inanimado y vamos a tener una excelentísima práctica ya con pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ándale, doctores, muy amables, gracias por su comprensión. Doctores, pues les dejo un abrazo desde Apizaco, Tlaxcala, ombligo del mundo, le digo yo, en medio de una tormenta que todavía sigue. Para los futboleros, disfruten el partido del fútbol, los que están en guardia trabajen, que tengan buena guardia, y los que ya están descansando, disfruten a sus familias. Buenas noches, doctores, gracias por su presencia y su atención. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doc. Buenas noches. Descanse. Buenas noches.